Muchas gracias. Ah, espera. Es que Ya es compartí verdad. la mía. Sí, espera. Ay, espera. No te Ya, preocupes. ahí está. Lo siento. No te preocupes. Bueno, pues vamos a comenzar. Pues si se fijan, chicos, en su temario, vamos a una clase adelantada. Entonces, pues está bastante bien. Entonces, hoy vamos a ver dos temas muy importantes, muy interesantes y que de hecho tienen bastante relevancia clínica. El primer tema que vamos a ver es tolerancia y autoinmunidad. Y después vamos a ver el tema de cáncer, inmunología del cáncer. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a comenzar. Entonces, primero, pues vamos a hablar de la tolerancia. Fíjate en el recuadro grande en amarillo. ¿Qué es la tolerancia? La tolerancia se define como una falta de respuesta a un antígeno inducida por la exposición previa a ese antígeno. Suena muy formal esta definición, ¿no? Entonces, en palabras más simplificadas, la tolerancia es la razón por la que el sistema inmunitario no ataca a nuestro propio cuerpo. ¿Por qué? Porque nos conoce, es decir, nos tolera de toda la vida. Vuelvo a lo mismo, exposición previa a ese antígeno. ¿Ya te fijaste? Entonces, eso es la tolerancia, la razón por la que el sistema inmunitario no se vuelve loco y ataca al propio cuerpo, porque ya nos conoce, ya nos tolera de toda la vida. Ahora, los antígenos propios que inducen la tolerancia reciben el nombre de tolerógenos. Si tú recuerdas las clases pasadas que hemos visto, ¿qué pasa cuando el linfocito reconoce a un antígeno? Pues pueden pasar dos cosas. Fíjate, en el recuadro rosa, cuando un linfocito reconoce a un antígeno, puede inactivarse o eliminarse. Y esto es lo que lleva a la tolerancia. Es justo lo que se necesita para que las células inmunitarias no ataquen al propio organismo. Del otro lado, ¿qué pasa? El linfocito puede activarse y esto lleva a una respuesta inmunitaria. Ahora, si se tratara de un antígeno microbiano, de un antígeno extraño, pues esto es lo necesario, lo normal. Pero si el linfocito se activa con un antígeno propio, esto causa una pérdida de la tolerancia y como respuesta aparecen las enfermedades autoinmunes. Bueno, para recordar lo que es la tolerancia, forzosamente debemos recordar el proceso de activación del linfocito, que vimos la clase pasada, ¿verdad? Vimos que son tres señales, entonces vamos a recordarlas porque esto es esencial para que entiendas cómo funciona la tolerancia. Si recuerdas, mencionamos que el linfocito, en su activación ocurren tres señales. La señal 1, dijimos, era la presentación del antígeno, es decir, la unión del MHC con el TCR. La señal número 2 eran las moléculas coestimuladoras, ¿verdad? Como CD28, que se une a sus ligandos, que son B71 y B72. Y la señal número 3 son las citocinas, que dijimos que la principal citocina que activa los linfocitos en general es la interleucina 2. Ahora, dos cosas importantes que hay que recordar aquí. La primera, dijimos que la señal 1 ocurre de manera normal todo el tiempo en el cuerpo, ¿ok? Todo el tiempo está pasando. Los linfocitos todo el tiempo están reconociendo antígenos propios, tolerógenos, y de esta señal 1 depende la tolerancia. Pero entonces, ¿por qué el linfocito no se activa y causa daño en lugar de ser benéfico? Pues porque también dijimos que estas señales son una cascada, ¿verdad? Sin señal 2 no hay señal 3 y sin señal 3 no hay activación del linfocito. Entonces, hay un punto de bloqueo aquí entre la señal 1 y la señal 2, que es lo que impide que el linfocito se active y cause daño contra las células propias. ¿Cuál es ese punto de bloqueo? Ahorita lo vamos a ver. Bueno, fíjate, entonces vamos a hablar de, ahora propiamente, de cuáles son los mecanismos de la tolerancia. Para empezar, tenemos que hay tolerancia central y tolerancia periférica.
La tolerancia central es aquella que ocurre en los órganos linfoides primarios. Que si recuerdas, el órgano linfoide primario, que son dos, la médula ósea y el timo, son los órganos donde nacen y maduran las células de la respuesta inmunitaria, ¿verdad? Y tenemos la tolerancia periférica, que es la que ocurre fuera del órgano linfoide primario. Así de sencillo. Primaria en el órgano, tolerancia central, perdón, en el órgano linfoide primario. Tolerancia periférica fuera del órgano linfoide primario. Así de sencillo. Y pues como tenemos dos tipos de células de la inmunidad adaptativa, pues tenemos diferentes mecanismos de tolerancia para cada uno. Entonces, fíjate, primero vamos a hablar de la tolerancia de los linfocitos B. Como, mira, este cuadro está bastante didáctico. De cada lado, del izquierdo tenemos a los linfocitos B y del derecho tenemos a los linfocitos T. Arriba tenemos a los mecanismos de tolerancia central y abajo tenemos a los mecanismos de tolerancia periférica. Entonces vamos a ver cuáles corresponden a cada célula. Entonces, primero vamos a hablar de linfocitos B y primero de tolerancia central de linfocitos B. El mecanismo de tolerancia central de los linfocitos B se llama edición del receptor. ¿Y en qué consiste esto? Imagínate que tenemos un linfocito con su receptor, que habíamos dicho que el receptor del linfocito B se llama BCR, ¿verdad? Y a su vez, las dos inmunoglobulinas que funcionan como BCR son la IgM monomérica y la IgD, ¿verdad? Entonces, pues imagínate que tenemos a un linfocito B con su receptor y este receptor reconoce antígenos propios con alta afinidad. Y pues eso no le conviene al sistema inmunitario. Entonces, ¿qué consiste la edición del receptor? Pues que se van a hacer pequeños cambios en la cadena ligera del BCR para que deje de reconocer a los antígenos propios. Es decir, se edita el receptor. ¿Ok? ¿Y cómo se hace esto? Mediante la reactivación de dos genes que son RAC1 y RAC2, que hacen cambios para editar, te digo, la cadena variable de este receptor y que ya no sea específico contra ese antígeno que estaba reconociendo con alta afinidad. Y bueno, los mecanismos de tolerancia periférica del linfocito B son tres. Tenemos por un lado la apoptosis, por otro la anergia o falta de respuesta y por otro la regulación por receptores inhibidores. Pero estos mecanismos están mejor descritos en el linfocito T, entonces vamos a esperar para describirlos en el T. ¿De acuerdo? Ahora, la tolerancia central de linfocitos T. Aquí tenemos dos mecanismos. Por un lado, tenemos la selección negativa, que este mecanismo ya lo habíamos visto, ya hemos hablado muchas veces de él, pero a lo mejor no le habíamos puesto nombre propio. Entonces, ¿en qué consiste esto? Cuando tenemos a un linfocito T en el timo, el cual reconoce antígenos propios con afinidad alta, ¿qué es lo que va a hacer el sistema inmunitario? Simple y sencillamente va a matar a esos linfocitos T. ¿Ok? Porque no le conviene que sean liberados a la circulación, porque muy fácilmente se van a activar contra antígenos propios y eso va a llevar a la autoinmunidad. Entonces, eso es la selección negativa. ¿Recuerdas que desde las primeras clases comentamos que de los linfocitos T en desarrollo en el timo, el 95% mueren, es decir, no pasan la prueba, es decir, fueron sometidos a selección negativa, fueron eliminados, fueron matados, ¿por qué? Porque reconocían antígenos propios con afinidad alta. Y recuerda, ¿quiénes son las células en el timo que están entrenando a los linfocitos T? Son las células medulares tímicas, ¿verdad? Ellas son las maestras, las que les están enseñando a reconocer lo propio o lo ajeno, ¿de acuerdo? Pero pues son unas maestras muy exigentes, mandan a todos a extraordinario, o peor, los expulsan de la carrera, ¿no? Porque dijimos, el 95% de los linfocitos T se mueren. Ahora, el segundo mecanismo de tolerancia central de los linfocitos T es la diferenciación
de linfocitos TCD4 que reconocen antígenos propios con afinidad media y baja. Entonces, ¿en qué consiste en esto? Tenemos un TCD4 que reconoce un antígeno con afinidad media o baja, es decir, más o menos. Entonces, el mecanismo de la tolerancia es que ese linfocito TCD4 se va a convertir en un linfocito T regulador o Treg, que son linfocitos de los que no habíamos hablado. ¿Ok? Ahora, los mecanismos de tolerancia periférica del linfocito T, abajo a la derecha. Entonces, primer mecanismo de tolerancia periférica del T es la apoptosis, que recuerda, la apoptosis es la muerte celular programada. ¿Y qué es lo que pasa? Aquí tenemos dos vías de apoptosis. La número uno es la vía intrínseca. Fíjate, el estrés celular y la falta de señalización provocan que la mitocondria de la célula libere el citocromo C. Este citocromo C a su vez va a activar a las caspasas y estas son las enzimas que activan como tal la apoptosis. Y tenemos una vía que se llama extrínseca, que ya la habíamos visto. En esta se une el FAS una molécula que se llama FAS a su ligando que es FAS ligando y pues también activa las caspasas y el resultado es el mismo, ¿verdad? Bueno, segundo mecanismo de tolerancia periférica del linfocito T es la anergia. La anergia se define como falta de respuesta funcional del linfocito, ¿de acuerdo? Y pues hay varios mecanismos por los que se ocurre la anergia. Entonces, uno de estos mecanismos es la producción de esta molécula que se llama CTLA4. ¿Qué es lo que hace CTLA4? Que va a competir con CD28 uniéndose a sus ligandos que son B71 y B72. Todas estas tres moléculas, ¿dónde las vimos? CD28, B71 y B72. Pues nos regresamos acá a la señal 2 del linfocito, que son las moléculas coestimuladoras. Fíjate, aquí están. CD28 se une a B71 y a B72. Entonces, lo que está haciendo CTLA4 es robarle su lugar a CD28, robarle su lugar al unirse a B71 y a B72, y de esta manera inhibe la señal 2 de la activación del linfocito. Y dijimos, sin señal 2 no hay señal 3, y sin señal 3 no hay activación del linfocito. Y también hay otra molécula de la anergia, que es PD1. Esta lo que hace es que inhibe la señal río-abajo del receptor del linfocito T. ¿De acuerdo? PD1 actuaría más para acá. Bueno. Y por último, el tercer mecanismo de tolerancia periférica de los linfocitos T se llama supresión por linfocitos T reguladores o Treg. Entonces, fíjate, acá arriba se produjeron los linfocitos T reguladores. Dijimos, se producen a partir de linfocitos TCD4 que reconocían antígenos con afinidad media o baja. Aquí nada más se produjeron esas células, pero aquí en la tolerancia periférica, estas células T reguladoras van a actuar para inducir la tolerancia. ¿Y cómo lo hacen? El linfocito T regulador tiene varios mecanismos. Por ejemplo, produce CTLA4. Ya explicamos que hace CTLA4, ¿verdad? Inhibe la señal 2 de la activación del linfocito. El T regulador también produce las interleucinas inmunosupresoras o antiinflamatorias, que son interleucina 10 y TGF-beta. También las ya mencionamos en otro momento del curso. ¿Y esta qué es lo que hacen? Pues que a su vez inhiben a la interleucina 2. ¿Y dónde actúa la interleucina 2? Nos regresamos acá. En la señal 3, ¿ya viste? La principal citocina que actúa en la activación del linfocito es la interleucina 2. Entonces, IL-10 y TGF-beta lo que hacen es inhibir la señal 3. ¿De acuerdo? Bueno, esto de la tolerancia está complejo. Son bastantes mecanismos y bastantes nombres y bastantes moléculas que tienes que recordar. Está complejo, pero ya que lo ves esquematizado de esta manera, la verdad es que no tanto. Y pues mira, te los voy a repetir todos, ¿de acuerdo?
A manera de resumen muy somero, dijimos tolerancia central y tolerancia periférica. Y hay tolerancia de cada uno, hay para linfocitos B y para linfocitos T. Los mecanismos de tolerancia central del B son, número 1, la edición del receptor. Dijimos, cuando un receptor del linfocito B reconoce antígenos con alta afinidad, simple y sencillamente va a haber un cambio en su cadena ligera para que deje de reconocer a estos antígenos, es decir, se edita ese receptor. Y los mecanismos de tolerancia periférica del B son la apoptosis, la anergia y la regulación por receptores inhibidores. Y de los linfocitos T, los mecanismos de tolerancia central son, número 1, la selección negativa. Aquí habíamos dicho, el 95% de los linfocitos T en desarrollo en el timo mueren, no pasan la prueba, reprueban. Y la diferenciación de linfocitos TCD4 en células T reguladoras. Y los mecanismos de tolerancia periférica del linfocito T son, número 1, la apoptosis, que es la muerte celular programada, ¿verdad? Número 2, la anergia, que es la falta de respuesta. ¿Y cómo actúa la anergia? Mediante esta molécula que se llama CTLA4, que ¿qué es lo que hace? Inhibe la señal 2 de la activación del linfocito. Y esta otra molécula que se llama PD1, que ¿qué es lo que hace? Inhibe la señalización del receptor de célula T. Y mecanismo número 3, supresión por células T reguladoras. ¿Qué es lo que hacen las T reguladoras? Producen la CTLA4, que ya dijimos, inhiben la señal 2 y produce las interleucinas 10 y TGF-beta, que ¿qué es lo que hacen? Inhiben la señal 3. Aquí a veces se confunden en lo de los T reguladores. Fíjate, el mecanismo central de los T reguladores es simplemente que los TCD4 se convierten en T reguladores, ¿no? Pero aquí el linfocito T regulador no actúa, no hace nada, no es una célula efectora. El mecanismo periférico del T regulador, ahora sí es como tal, esta célula va a actuar, ya te dije cómo, ¿no? Inhibiendo la señal 2, inhibiendo la señal 3. Pues ya, chicos, básicamente esto es la tolerancia. Ahora vamos a hablar de lo contrario a la tolerancia. Es decir, vamos a hablar de la autoinmunidad. Entonces, ¿qué es la autoinmunidad? Como la definición formal, vamos a empezar aquí en el recuadro amarillo del lado izquierdo. Autoinmunidad es el proceso en el que el sistema inmunitario produce una respuesta contra las propias células sanas del organismo. ¿Sí? Aquí hay dos conceptos, células propias y células sanas, porque pues habíamos visto que el sistema inmune también elimina células propias que están viejas, están enfermas, tienen que ser eliminadas, pero aquí en la autoinmunidad está dañando células sanas, células que no tendrían razón de morir no tendrían razón de morir. Ahora, ¿por qué aparece la autoinmunidad? Pues se debe básicamente por una pérdida de la tolerancia, por una pérdida de todo esto que acabamos de ver. Cuando se pierde la tolerancia, aparece la enfermedad autoinmune. Cuando dejan de funcionar los mecanismos de regulación del linfocito que acabamos de ver. Algo que te vas a acordar toda tu vida es que hay una especialidad médica muy bonita, muy amplia, muy clínica, que estudia las enfermedades autoinmunes. Y esa especialidad se llama reumatología. La especialidad médica que estudia las enfermedades autoinmunes es la reumatología. Y la reumatología es un mundo, de verdad. No te imaginas cuántas enfermedades autoinmunes existen. Por eso, mira, diabetes tipo 1, lupus, artritis reumatoide, espondilitis anquilosante, esclerosis múltiple, arteritis de la temporal, bueno, todas estas se llaman vasculitis, esclerosis sistémica, hepatitis autoinmune, enfermedad de Graves, y aquí hay más, mira, poliangitis microscópica, síndrome de Churg-Strauss, síndrome de Wegener, cirrosis biliar primaria,
colangitis esclerosante, enfermedad inflamatoria intestinal. De verdad, es un mundo la reumatología, pero pues como te decía, es una especialidad muy interesante, muy bonita y muy clínica. Si te quieres dedicar a esto en el futuro, la verdad es que hay bastante trabajo y bastante, muy interesante, y pues es muy bonita en general la reumatología. Bonita para nosotros, claro, porque para el paciente, pues por supuesto que no lo es. Entonces, pues está en nuestras manos poderle dar mejor calidad de vida a esas personas. Bueno, ahora, ahorita regresamos a estos cuadros, ¿sí? Aquí hay varias cosas que podemos mencionar, pero bueno. Ahora, ¿cuál es la causa de la inmunidad? Dijimos una pérdida de la tolerancia, ¿no? Pero, digamos, una causa así específica. Si alguna persona aquí en este momento me dijera, esta en específico, es la causa de la autoinmunidad, esa persona se gana el premio Nobel. ¿Por qué? Pues porque no hay todavía una causa descrita de autoinmunidad. Así que digamos, esta absolutamente es lo que causa las enfermedades autoinmunes. Pues no, no hay todavía una causa descrita. Todavía hay mucho que aprender de esto. Lo que sí hay descrito son muchos mecanismos que por sí solos no son suficientes para causar la enfermedad, pero cuando se juntan varios, pues se pueden desencadenar estas enfermedades. Y por eso decimos que las enfermedades autoinmunes son de causa multifactorial. Y pues, ¿cuáles son estos mecanismos? Vamos a mencionarlos de manera muy somera. Entonces, primer mecanismo, en el cuadrito rosa, el género. Las enfermedades autoinmunes, como seguramente ya escuchaste en alguna ocasión, son más comunes en la mujer. Por ejemplo, por cada 9 mujeres enfermas de lupus, solo hay un hombre enfermo de lupus. Yo realmente en 6 años de carrera de medicina, solo me acuerdo de muchísimas pacientes con lupus y solo me acuerdo de un hombre con lupus que haya yo visto en los 6 años de carrera. De verdad es bastante infrecuente. Y pues bueno, ¿qué nos dice esto? Que seguramente las hormonas tienen algo que ver, ¿de acuerdo? Que hay algún papel que desempeñan las hormonas sexuales femeninas, los estrógenos principalmente, que pues puede ser lo que desencadene la autoinmunidad en la mujer. Por ahí hay algunas teorías de que estimulan la formación de IgG y otras cosas, pero bien descrito no está. Pero pues por pura epidemiología, pues es muy evidente que el género es súper influyente en el desarrollo de las enfermedades autoinmunes. Bueno, mecanismo número 2, la lesión tisular o anatómica. Esto significa que a veces tenemos tejidos los cuales tienen antígenos que normalmente solo se encuentran en el interior de las células. Pero cuando hay una lesión de ese tejido, las células pues se rompen y estos antígenos quedan expuestos. Y como normalmente no están afuera de las células, no hay tolerancia contra ellos. Y eso activa el sistema inmune y activa la autoinmunidad. Esto es lo que pasa, por ejemplo, en el lupus. La radiación ultravioleta causa cambios en los queratinocitos y sus proteínas intracelulares y sus ácidos nucleicos quedan expuestos. Y, insisto, como no es normal que estén afuera de la célula, se activa una respuesta inmunitaria contra ellos y eso desencadena la autoinmunidad. Tercer factor de causa de las enfermedades autoinmunes, las infecciones. Pero ahora, algo súper importante, las infecciones no son causa directa de las enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, si yo a una persona con artritis reumatoide le hago una biopsia de la articulación afectada, pues esa biopsia va a salir estéril, es decir, va a salir sin ningún dato de infección. Va a haber células inflamatorias, sí, pero no va a haber ningún dato de infección, ni vamos a poder aislar ningún microbio. ¿Por qué? Porque, insisto, las infecciones son causa indirecta de enfermedades autoinmunes, y a eso se le llama activación por vecindad. ¿Y en qué consiste esto? Fíjate,
La activación por vecindad consiste en que, imagínate que en el cuerpo hubo alguna infección por un agente X, y ahí se produce una respuesta inmunitaria normal, una respuesta inmunitaria fisiológica con activación de linfocitos y producción de moléculas coestimuladoras, señal 2, ¿verdad? Pero pues por alguna causa que no conocemos, esas moléculas coestimuladoras, en lugar de quedarse donde les corresponde, dedicarse a para lo que sirven, van de metiches a meterse a otro lado, a meterse a donde no las llaman y ocasionan activación de linfocitos que estaban reconociendo antígenos propios. Y eso se llama, entonces, activación por vecindad. Y también esto puede ser por la reactividad cruzada. ¿Te acuerdas que habíamos mencionado esto, la hipersensibilidad de tipo 2? La reactividad cruzada es cuando los linfocitos, perdón, las inmunoglobulinas reconocen a un antígeno propio como si fuera extraño. ¿Por qué? Porque se parece mucho a un antígeno microbiano y pues se desencadena una respuesta autoinmune. Permítanme tantito, chicos. Ya una disculpa. Y bueno, eso fue lo de las infecciones como causa indirecta de las enfermedades autoinmunes. Y cuarta causa es la genética. La genética es importante, pero insuficiente para explicar la enfermedad. Insisto, ninguno de estos mecanismos por sí solos causa autoinmunidad. Se tienen que juntar varios y se tienen que juntar otras condiciones para que pues, se desencadene una enfermedad autoinmune. Entonces, la genética, pues un ejemplo de esto, de que sí es importante, pero insuficiente. Fíjate, en gemelos monocigóticos, ¿te acuerdas qué es gemelo monocigótico y gemelo disigótico? Pues mira, los gemelos monocigóticos son los que nacen de un solo óvulo fecundado que se divide tempranamente y pues da origen a los productos. Y los gemelos disigóticos son los que vienen de dos óvulos diferentes fecundados. Y los monocigóticos por lo mismo son, digamos, 99.99% idénticos. En la naturaleza no existen los clones, ¿ok? Por eso son 99.99% idénticos. Bueno, entonces volviendo a este ejemplo, hay una concordancia de 36% en gemelos monocigóticos y de 4 al 9.6% en gemelos disigóticos para desarrollo de diabetes mellitus tipo 1, ¿ok? Esto de tasa de concordancia significa que si a un gemelo le da diabetes, la probabilidad de que al otro también le dé es del 36% en monocigóticos, dijimos, y del 4 al 9.6% en disigóticos. Pues vuelvo a lo mismo, es parte de la autoinmunidad, pero no es lo suficientemente importante para explicar el origen de la enfermedad. Ahora, los genes más implicados en el desarrollo de las enfermedades autoinmunes son los genes del antígeno leucocitario humano, que ya lo vimos también en una clase, ¿verdad? Entonces, esos son los más implicados en la génesis de las enfermedades autoinmunes. Ahorita vemos unas correlaciones clínicas y también pueden aparecer por mutaciones puntuales, es decir, mutaciones en un solo gen. Las alteraciones del HLA explican alrededor de la mitad de los casos de enfermedades autoinmunes. Insisto, son los genes más implicados en el desarrollo de estas enfermedades. Y pues mira, hay muchos genes del HLA
que cuando una persona los presenta, los hace más propensos a desarrollar una enfermedad autoinmune. O al contrario, hay algunos que se ha visto que son protectores. Pero bueno, aquí en esta viñeta de correlación clínica, pues te pongo algunos ejemplos. Estas correlaciones las llegan a preguntar, no en los exámenes, no de pregrado, pero por ejemplo, cuando yo hice el ENAR para la especialidad, me preguntaron mucho de esto. Entonces, por ejemplo, cuando una persona tiene el gen HLA, DR3 y DR4, es más propensa a tener diabetes tipo 1. Cuando tiene DR2 y DR3, es más propensa a tener lupus. Cuando tiene DR4, es más propensa a tener artritis reumatoide. Y pues así son muchos ejemplos, ¿no? Esto también me lo preguntaron. Cuando tiene el B5, es más propensa a tener síndrome de BC. Y pues así son muchos ejemplos. Y pues esto es útil, ¿de acuerdo? Bueno. Y pues esto básicamente son las causas de la autoinmunidad. Ahora, hay otra correlación clínica importante que me gustaría compartirles. Fíjate, en el curso de las enfermedades autoinmunes, sobre todo las que son por hipersensibilidad de tipo 2 y 3, sobre todo las 3, se producen anticuerpos. Entonces, estos anticuerpos, nosotros los médicos los podemos usar para el diagnóstico de algunas enfermedades autoinmunes. En cada una de estas enfermedades, pues se van a producir anticuerpos que son específicos y nos guían al diagnóstico de esas enfermedades. ¿De acuerdo? Por ejemplo, los pacientes con lupus tienen anticuerpos antinucleares, que son los más sensibles, y anticuerpos anti-SM, que son los más específicos. Los pacientes con artritis reumatoide hacen anticuerpos antipéptido citrulinado o anti-CCP y el factor reumatoide. Los pacientes con esclerosis sistémica limitada hacen los anticuerpos anticentrómero y los que tienen la forma difusa hacen los anticuerpos antitopoisomerasa. Los pacientes con síndrome de Sjögren hacen anti-Ro y anti-La, y pues si te fijas así hay muchos ejemplos. Estos fueron algunos que yo mencioné, pero pues esta tabla que yo la hice tiene muchos anticuerpos que son característicos de estas enfermedades autoinmunes. Y vuelvo a lo que te dije al principio, ¿te fijas qué amplia es la reumatología? Nada más en este cuadrito, todas las enfermedades autoinmunes que tenemos reunidas. Y créeme que estas son pocas, realmente son muchísimas más. Y pues bueno, con esto chicos, terminamos la parte de tolerancia y autoinmunidad. Bueno, ahora el siguiente tema que vamos a ver es cáncer. Tenemos un pequeño problema técnico, chicos. Se nos va a acabar el tiempo de la sesión. Entonces, bueno, chicos, pues ahora vamos a ver el tema que sigue. Vamos a ver el tema de cáncer. Tema también muy interesante y que va de la mano con el que acabamos de ver. Por eso los programé para la misma sesión. Y en el que también podemos sacar algunas correlaciones clínicas, que es lo que más les gusta a ustedes. Entonces, primero que nada, ¿qué es el cáncer? Pues fíjate, el cáncer comienza como una célula que prolifera de manera inadecuada y en la que se reconocen 4 características fundamentales. Número 1, pérdida del mecanismo de la apoptosis, es decir, esta célula se vuelve inmortal. Número 2, una proliferación celular descontrolada, es decir, además de que es inmortal, se va a reproducir de manera acelerada, de manera incrementada. Esto lleva a su crecimiento y diseminación. Número 3, una evasión de la respuesta inmunitaria, que es lo que nos importa. El cáncer va creando un microambiente inflamatorio que favorece evita que sea reconocido por las células del sistema inmune
y favorece su crecimiento. Y característica número 4, las células cancerosas tienen la capacidad para invadir tejidos locales y tejidos a distancia. Y a esto le llamamos metástasis, ¿verdad? Bueno, pues mira, vamos a decir rápido esta viñeta, que es la nomenclatura de los tumores. Tenemos tumores benignos y tumores malignos. Y los malignos son el cáncer propiamente dicho. Ahora, cada uno de estos tiene su nombre y su apellido. Entonces, fíjate, para la nomenclatura de los tumores usamos los siguientes sufijos. El sufijo oma significa tumor benigno. Un ejemplo, ¿qué sería un osteoma? Etimología grecolatinas, acuérdate, pues sería un tumor benigno, se los acabo de decir, de hueso. Ahora, el sufijo sarcoma significa tumor maligno en los tejidos conectivos y el sufijo carcinoma significa tumor maligno en tumores de células epiteliales. Entonces, otro ejemplo, ¿qué sería un osteosarcoma? Pues un tumor maligno de hueso. ¿De acuerdo? Siempre acuérdate de esto. Oma benigno, sarcoma o carcinoma maligno. Creo que la única excepción a esto es el linfoma. Los linfomas sí son tumores, pues propiamente cancerosos. Es muy maligno. Bueno. Ahora, los tumores pueden ser inmunógenos. ¿Te acuerdas que dijimos que es un inmunógeno? Es un antígeno que es capaz de desencadenar una respuesta inmunitaria por sí mismo, ¿verdad? Entonces, los tumores pueden ser inmunógenos y los antígenos tumorales se clasifican de la siguiente manera. Entonces, número 1, tenemos neoantígenos. Neo nuevo, acuérdate. Entonces son antígenos codificados por genes mutados que están presentes en el tumor, pero no están presentes en las células sanas. Número 2, tenemos antígenos no mutados. Son antígenos que las células normales están silenciados o se expresan en poca cantidad, pero los tumores los producen en exceso. Número 3, tenemos antígenos oncofetales. Son antígenos, son moléculas que en la vida fetal, cuando vivimos in útero, son normales, pero en el adulto están en concentraciones bajas. Entonces, cuando estos antígenos se elevan, pues eso nos hace pensar que el paciente puede tener un tumor. Y con respecto a estos dos antígenos, hay dos que siempre les van a preguntar. Los antígenos oncofetales son el antígeno carcinoembrionario y la alfa-fetoproteína. Bueno, número 4, los antígenos de virus oncógenos. Hay virus que son propiamente oncógenos, pueden causar cáncer. Por ejemplo, el virus de papiloma humano que causa el cáncer cervicouterino y el virus de Epstein-Barr que causa linfomas. Entonces, pues a esto se refiere lo de los antígenos de origen viral. No confundas los antígenos virales oncógenos con antígenos de otros agentes, de otros microbios que causan cáncer, pero de manera indirecta. Dijimos, BPH y Epstein-Barr son causa comprobada de cáncer, pero hay otros microbios que pueden causar cáncer por una vía indirecta asociada principalmente a inflamación crónica. Por ejemplo, el virus de hepatitis B y C, que puede causar un hepatocarcinoma, y el Helicobacter pylori, que no sería un virus, es una bacteria, ¿verdad?, que causa linfoma gástrico. Bueno. Ahora, algo bien importante. Cuando llevamos el estudio de los antígenos tumorales a la práctica clínica, les vamos a llamar marcadores tumorales. Y son marcadores que nos sirven como un apoyo al diagnóstico para muchos tipos de cáncer. Pero fíjate lo que puse aquí en el recuadro azul, bien remarcado. Son un apoyo al diagnóstico, jamás el diagnóstico definitivo.
tú no puedes decir que una persona tiene cáncer nada más porque tenga algo de esto en la sangre, porque lo tenga elevado. No, eso es un error enorme. Eso le pasó, por ejemplo, a mi hermana. Mi hermana tenía un dolor en fosa ilíaca, fue a ver a un médico general, le mandó a hacer antígenos tumorales y salió uno de estos elevados. Y ese, el CA-125, y ese médico le dijo que tenía cáncer, nada más por eso, sin hacer ningún otro estudio. Y pues como mi hermana es bien dramática, decía que ya se iba a suicidar y que la vida no vale la pena y no sé qué. Pero pues no, tú no puedes hacer diagnóstico. Y obviamente no tuvo nada mi hermana, qué bueno, ¿no? Pero bueno, no puedes hacer diagnóstico de cáncer nada más con esto, ¿ok? Entonces los marcadores tumorales son un apoyo al diagnóstico. Y para lo que sí se usan mucho es como pronóstico de la evolución del cáncer. Por ejemplo, si tú tienes un paciente con el cáncer, el que quieras, y lo estás tratando con quimioterapia o radioterapia o lo que quieras, le haces controles periódicos del marcador tumoral y ves que no baja en sangre, su concentración no baja en sangre, pues es que ese paciente no está respondiendo al tratamiento. ¿De acuerdo? Y pues tenemos varios ejemplos. Decíamos el antígeno carcinoembrionario, que es uno de los antígenos oncofetales, ¿verdad? Se asocia a cáncer colorectal. La alfa-fetoproteína se asocia a hepatocarcinoma y a tumores de células germinales, o sea, tumores de ovarios y testículos. El CA19-9 se asocia a cáncer de páncreas y cánceres de tubo digestivo en general. El CA125 se asocia a cáncer de ovario. El CA15.3 a cáncer de mama. La gonadotropina coreónica humana a tumores de células germinales. Vuelvo a lo mismo, ovarios y testículos. Y si te quedaste pensando, sí, esta es la misma hormona que usamos para hacer diagnóstico de embarazo. El antígeno prostático específico se asocia a cáncer de próstata, pero un dato muy curioso, también se puede encontrar en mujeres con cáncer de mama. Pero pues ahí no tiene ninguna relevancia. La calcitonina se asocia a carcinoma medular de tiroides y la enolasa neuronal específica se asocia a carcinoma de pulmón y a neuroblastomas. Bueno, ahora vamos a hablar de algo que se llama la vigilancia inmunitaria. Fíjate, las células inmunitarias patrullan constantemente el cuerpo, eliminando a las células cancerígenas. Ya lo hemos mencionado varias veces, ¿verdad? Todas las personas normales y las personas sanas, todo el tiempo, todos los días, estamos produciendo células que son potencialmente cancerígenas. Lo dice la famosa frase del patología de Robbins: la única forma de no tener cáncer es no nacer. Pero bueno, la diferencia entre ¿por qué no nos da cáncer? Porque estas células inmunitarias todo el tiempo están eliminando a esas células potencialmente oncógenas. Claro que no es perfecto este mecanismo. Si fuera perfecto, no existiría el cáncer. La diferencia entre desarrollar o no el cáncer son muchos factores, como nuestra predisposición genética, nuestros hábitos higiénicos dietéticos, si tenemos alguna toxicomanía, nuestra ocupación y muchos otros. Ahora, ¿en qué consiste la vigilancia inmunológica? Pues son varios mecanismos por los que el sistema inmunitario elimina las células cancerígenas. Por ejemplo, mecanismo número 1, los linfocitos TCD8. Estas son las principales células de la inmunidad adaptativa que eliminan células tumorales. ¿Y cómo las matan? Pues de la misma manera que matan a las células infectadas por virus, es decir, produciendo granzimas, perforinas y activando el ligando Fas. La vía de Fas ligando, ¿te acuerdas? Bueno. Número 2, los linfocitos NK, que son la principal célula de la inmunidad innata que elimina células tumorales. E igualmente matan a las células con estos mecanismos de enzimas perforinas. Aquí no te confundas. Si te preguntan cuál es la principal célula de la inmunidad adaptativa, por eso te lo repetí con tanto énfasis, es el TCD8. Y de la innata es la NK. Y ahora, si te llegan a preguntar así a secas, ¿cuál es la principal célula que mata células tumorales? La respuesta es el NK. Es la más eficiente, ¿ok? En esto. Bueno,
Ahora, otro mecanismo es la respuesta de TCD4, que se diferencian en TH1. ¿Te acuerdas qué hace el TH1? Es una respuesta inflamatoria, ¿verdad? Entonces, el TH1 va a activar a los TCD8 para que hagan esto, y va a activar, como ya habíamos visto en la clase, a los macrófagos M1, ¿verdad? Para que eliminen, para que fagociten a las células tumorales. Y pues aquí está abajo, ¿no? El macrófago M1 o clásico o inflamatorio, del que hemos hablado bastante, pues lo que hace es que elimina las células tumorales mediante los mismos mecanismos que ya vimos con los que matan los microbios, es decir, los fagocitos. Ahora, la otra cara de la moneda, la razón por la que nos da cáncer, es decir, la evasión de la respuesta inmunitaria por parte de las células cancerosas. Fíjate, las células tumorales cuentan con varios mecanismos que les permiten escapar de la muerte por los leucocitos, varios mecanismos por los que evitan todo esto que acabamos de describir. ¿Cuáles pueden ser esos mecanismos? Ahorita los vamos a ver. Ahora, además, las células tumorales van creando un microambiente inflamatorio que favorece su desarrollo. Es correcto, el sistema inmunitario nos traiciona en la génesis del cáncer, se pone del lado del enemigo. Ahora vamos a ver cuáles son estos mecanismos que dan origen a esto. Entonces, fíjate, las células tumorales producen moléculas inhibidoras de la activación del linfocito, como CTLA4 y PD1. ¿Dónde acabamos de ver estas moléculas? En tolerancia, ¿verdad? Son las moléculas que inhiben la señal 2 de la activación del linfocito. Y si se inhibe la activación, pues el linfocito no mata las células tumorales. ¿Ves por qué te dije que este tema va de la mano con el que acabamos de ver? Es súper, súper importante esta correlación. Mecanismo número 2, las células tumorales favorecen la respuesta de linfocitos TH2. ¿Recuerdas qué hace el TH2? Es una célula antiinflamatoria. Y hace dos cosas. Inhibe a TH1 y a TH17, que son las inflamatorias, y activa al macrófago M2, ¿verdad? Y el macrófago M2, ¿qué es lo que hace? ¿Te acuerdas que es el macrófago no clásico o antiinflamatorio? ¿Y cuál es su función? Que produce factores que favorecen la angiogénesis, es decir, la síntesis de vasos sanguíneos, y la fibrogénesis, es decir, la síntesis de matriz extracelular. Entonces el macrófago M2 es un traidor, es un maldito que le ayuda al tumor a crecer. Mecanismo número 3, las células tumorales favorecen la diferenciación de células supresoras mielocíticas. Estas células nunca habíamos hablado de ellas, tienen relevancia aquí en cáncer porque producen citocinas antiinflamatorias que pues favorecen su desarrollo. Y último mecanismo, las células tumorales producen como tal citocinas antiinflamatorias como TGF-beta e interleucina 10, que habíamos dicho, inhiben las señales de activación del linfocito. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente esta es la razón por la que nos da cáncer. Bueno, y pues con esto terminamos la clase de hoy, chicos. Realmente esto se los doy muy resumido. Ya saben, a mí me gusta darles las perlas, lo que les es útil a ustedes y lo que les es útil en los exámenes. Bueno.